Otro de los temas del día, ya desde ayer, tiene que ver, está sucediendo en Hamburgo, en Alemania, en la reunión del G20. Seguramente si usted estuvo viendo imágenes, habrá visto lo que son esas calles tomadas por las protestas, además de ver lo que son las imágenes de los encuentros entre los líderes globales que se reunieron precisamente y que terminan hoy la reunión. La verdad que la manifestación popular en las calles no se veía hace mucho tiempo tanta gente y tan violenta. Bienvenidos al infierno se llama la marcha que convocaron o las protestas que convocaron. Policías heridos, muchos detenidos, decenas de detenidos. La verdad que en general lo que uno ve en los medios es particular, porque normalmente uno está muy pendiente de lo que pasa adentro. Y esta vez, incluso los que estaban adentro estaban muy pendientes de lo que pasa afuera. Para conversar sobre esto, sobre lo que pasa afuera y también sobre lo que está pasando adentro de las reuniones del G20, está con nosotros Mariano Tursi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mariano es doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad de Itela, además de autor de un libro que viene perfecto para lo que tenemos que conversar, que se llama Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial. Ese des entre paréntesis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pensás en relación a estas manifestaciones tan fuertes y tan violentas en un punto que hace rato no se veían? Bueno, creo que son una metáfora muy apta de la situación en la que se encuentra la globalización, con 20 adentro, muchos más afuera, y con un nivel de convulsión muy grande, ¿sí? Es probablemente una de las cumbres más importantes desde que existe el G20, porque estamos tratando varios temas a la misma vez y hay varias crisis simultáneas. Claro. Y justamente en el ámbito del G20, que es de la gobernanza mundial, no se puede ni aplicar gobernanza al ámbito inmediato en donde se desarrolla la reunión. Hay múltiples cuestiones alrededor de la globalización que deben ser reformadas. Las transiciones de poder, actores nuevos que ganan y pierden poder, situaciones coyunturales como la que mencionaban antes de Theresa May, sí, de Donald Trump, pero también cuestiones mucho más estructurales, del desplazamiento forzoso de personas, la desigualdad, el futuro del trabajo. Todo este tipo de cuestiones se manifiestan en las calles y hay un vacío muy grande. Siempre en política sabemos que lo que no se decide institucionalmente se procesa en las calles. Sí. Lo que no tiene una solución negociada a través de un compromiso político, tiene una solución dirimida a través de la violencia social. Claro. Entonces creo que es muy sintomático lo que está ocurriendo al interior de la reunión, que no puede dar reuniones a lo que la población está demandando afuera. Por eso, bienvenidos al infierno. Mientras el lema en Alemania es sobre la interconectividad, no se puede ni siquiera tender el puente con la gente que está manifestando afuera, que lo vive como el infierno. En esa situación está la globalización hoy. Justamente veía el título de tu libro y pensaba, porque durante mucho tiempo uno decía, bueno, estamos yendo camino a un mundo multipolar. ¿Estamos yendo camino a un mundo multipolar o al caos? Bueno, la primera, a riesgo de ser una decepción para los futuros lectores, lo primero es que tenemos que reconocer es que no sabemos, ¿sí? Entonces podemos refugiarnos en una etiqueta tranquilizadora de multipolar, apolar, bipolar, no polar, unipolar, pero la verdad es que no sabemos. Y me parece que partir de ese lugar está muy bien. Sí es cierto que antes con el G7 alcanzaba, hoy no alcanza. Hoy hablamos de potencias como Brasil, como China. Uno iba a Shanghái hacía 20, 25 años y se encontraba con un hermoso arrozal. ¿Sí? Hoy se encuentra con el futuro del mundo, parece Blade Runner en versión oriental. Entonces, entender que hay más jugadores en la mesa. Pero, además de esa tendencia, que es la distribución, también está la difusión del poder. Por ejemplo, ya los estados no alcanzan. ¿Sí? Hoy tenemos ONGs, compañías multinacionales, todas estas protestas que vemos afuera del G20 no tienen un liderazgo político al estilo partidario. No lo capitaliza a nadie en especial, decís, claro. Digo, 2017, 1917. Uno piensa en la Revolución Rusa. Uno sabe quién eran los líderes de la Revolución Rusa. Nosotros pensamos en la Primavera Árabe, en Podemos. Todos estos movimientos no tienen líderes. No están institucionalizados a través de un partido, no están canalizados. Los partidos tradicionales están explotando en todo el mundo. ¿Sí? De hecho, Trump es un ejemplo muy claro. Trump maniobra por derecha de todo el Partido Republicano. Y esto está ocurriendo en todo. UKIP, en Gran Bretaña. Entonces, creo que es sintomático de que la política como la conocíamos no
no está dando respuesta. Así como en el mundo económico encontramos articulaciones novedosas y diferentes, también es momento de una transformación del mundo político. Antes de que pregunte Raúl, te quería preguntar qué te pareció lo que fue el encuentro entre Trump y Putin, que era como la gran expectativa, estaba centrada ahí. Sí, fue muy esperado, ¿no es cierto? Y la previa se infló bastante. Sí. Podría haber resultado peor. Sí, creo que el optimista es el que piensa que las cosas todavía podrían haber sido peor. Podría haber sido mucho peor. Hay desafíos de gobernanza en donde creo que los dos tienen algo en común y creo que eligieron, yo sé que quizás para esta etiqueta a los dos personajes no se le aplica muy comúnmente, pero eligieron la moderación. La cautela. Sorprendentemente, Sí. Insisto, esa moderación o esa prudencia no es por una mentalidad estadista, sino por situaciones domésticas muy complicadas, en el caso de Rusia por el tema del petróleo, en el caso de Trump por Trump. Raúl. Está muy bien. Mariano, dentro de esto que marcabas, ¿no? Los problemas que tiene el mundo y cómo en qué espejo se ven los integrantes del G20. Yo repasaba lo que era la agenda del G20 hace apenas un par de años, por ejemplo, la reunión que se hizo en Turquía y la agenda que tiene hoy el G20. Es absolutamente diferente. Pareciera que estuviéramos hablando de dos mundos diferentes o que aquel mundo y aquellos problemas ya se hubieran resuelto. Era prevención del financiamiento del terrorismo, las regulaciones financieras, el tema de los paraísos fiscales, había muchas, las reformas del FMI que se planteaban, digamos, cómo ordenar un mundo que ya estaba desordenado, por lo menos en lo económico y financiero. Hoy estos temas no aparecen en la agenda, al contrario, se vuelve a hablar de libertad de comercio, mencionabas el tema de interconectividad. ¿Qué pasó para que las agendas se transformaran tanto? ¿Cambió la mirada, cambió la intención o la voluntad del G20? Cambió, sí, coincido con el primer análisis que haces. También es cierto que la agenda se volvió mucho más compleja. Parte del desorden es jugar en múltiples, es como tener una partida de ajedrez a múltiples niveles con diferentes jugadores al mismo tiempo. Y además, coyunturas mucho más inmediatas. Cuando se tenía esta agenda, eran sobre todo, se pensaba que el mundo iba a seguir en una trayectoria de manera más lenta, de manera más dificultosa, pero habría un amplio consenso. Hubo varios cisnes negros. Y esta diversificación de la agenda, nadie hubiera pensado que se iba a tener que proteger el comercio mundial. En el foro de Davos este año, el presidente chino Xi Jinping dio un discurso en favor del libre comercio que no escuchábamos desde la época de Clinton. Sí. Parecía Clinton, ¿eh? Realmente era muy notable. Entonces es cierto que se diversificó mucho. Y además es cierto que cada uno de los países va aportando su mirada y cada uno de los países, como decían antes, en un mundo más multipolar tiene más peso. Pensemos que de la agenda que se ve en Alemania hoy a la que vamos a ver en Buenos Aires el año que viene, va a haber muchísimo cambio también. Claro. Esa paradoja de Xi Jinping, campeón mundial de la globalización, y el presidente de los Estados Unidos, que hoy se llama Trump, campeón mundial del proteccionismo, al menos en el discurso de America First y demás. Sí. ¿Crees que es coyuntural o crees que se va a profundizar en el tiempo? No, es estructural. Sí, es absolutamente estructural. Xi Jinping no diría que es el campeón de la globalización, sino del libre comercio, porque justamente la globalización en su encarnación norteamericana tenía este combo liberal, democracia y libre mercados. Sabemos en América Latina, democracia opcional, pero estaba. En este caso es diferente, la gobernanza de la globalización no viene por mecanismos republicanos democráticos tradicionales, sino por otro tipo de mecanismos. Sin entrar en lo valorativo de cada uno, es una diferencia de la que nosotros tenemos que tomar nota. Hoy no comanda más la globalización Estados Unidos, por eso el desorden mundial. El momento del orden mundial es 1945 con la Segunda Guerra Mundial y un mundo que se reconfigura en base a estructuras y parámetros que emanan de Estados Unidos. Hoy las estructuras y parámetros emanan de otro lugar, lo vimos con estas iniciativas como el Banco Asiático de Infraestructura y Desarrollo, como la Ruta de la Seda, como la Ruta Marítima de la Seda. El mundo se está reconfigurando de otra forma y lo están reconfigurando actores que tienen otras ideas. Esto es un dato estratégico fundamental del que la Argentina tiene que tomar un cartel de neón de 7 colores. Natalia. Sí, Mariano, una cosita es que Putin habló y elogiando a Trump, dijo que es muy diferente al que se lo ve en la televisión. Todavía no sabemos cuán diferente y qué tipo de diferencias hay, pero tampoco supimos aún qué dijo Trump de Putin. La cumbre ya está terminando y la prensa estadounidense está titulando en sus portadas
con un Estados Unidos aislado, un Estados Unidos, un Trump que queda solo en un mundo donde, por ejemplo, los 19 países, anunció Merkel hoy, han destacado y se han puesto de acuerdo con que el Acuerdo de París, del que Estados Unidos se ha ido, va a seguir. No solo eso, Macron acaba de llamar a una cumbre en diciembre para reforzar la idea de que el mundo tiene que luchar contra el cambio climático. ¿Ese Estados Unidos, vos creés que verdaderamente es un Estados Unidos nuevo, aislado, o es fruto de solamente esta coyuntura de Trump? Creo que Trump está marcando, por lo menos por los 4 años de Trump, esto lo vamos a tener, pero es muy importante porque Trump no es un fenómeno que viene de la nada. ¿Sí? Esto es una tendencia hacia la polarización muy profunda que empieza en los años 80, ¿sí? Cuando era Sarah Palin todo el mundo se reía al principio de Trump, pero Trump expresa, canaliza fuerzas internas muy profundas. ¿Qué pasa? Desde acá nosotros estamos acostumbrados a interactuar con gente que está en New York, que está en Washington, que está en Los Ángeles. Ese no es Estados Unidos. Conociendo Estados Unidos profundamente, hay grandes perdedores de la globalización y un segmento no menor fue la población afroamericana que durante Obama no vio ninguna ganancia. El Obama que vemos nosotros no es el Obama que veían los votantes, claramente los votantes de Trump. Pero pensemos que en la campaña Trump era el hombre trabajador y Hillary Clinton era la que no había trabajado y él ganó y se apalancó en ese lugar. ¿Por qué? ¿Cómo llega un magnate de New York a ser el representante de los intereses agrarios del sur profundo de Estados Unidos? Es una cuestión que solamente sorprende si uno está mirando a Hillary Clinton, ¿sí? Y lo que sí es cierto es que Estados Unidos queda aislado en la cumbre esta y quedan los otros 19 países. Pero el mundo sin Estados Unidos no podemos minimizar el rol que tiene, ¿sí? De alguna forma es cierto, el eje Mercron, ¿sí? Merkel y Macron, sí, que busca tender puentes, el Acuerdo de París, que no solamente lo firman o lo ratifican los países, sino muchos estados adentro de Estados Unidos, lo cual muestra un ingreso de otro tablero de ajedrez que es el subnacional. Entonces, por eso se vuelve mucho más complicado. El diagnóstico para nosotros es que Estados Unidos, en la posición en la que está, genera un mundo mucho más desordenado. Todavía no es un actor tampoco relevante como para decir sale Estados Unidos, lo suplen otros actores. Claro. Y lo vamos a ver muy clara, muy inmediata y muy preocupantemente en Asia. Bueno, la señora Merkel tomó la posta, ¿no? Tomó la posta, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque voy a dar un ejemplo muy concreto. Con un Estados Unidos mucho más fuera de la OTAN, eso implica unos compromisos militares para la OTAN que van a repercutir directamente en la relación Europa-Rusia. Y eso va a generar muchos más conflictos, va a aumentar el activismo ciber por parte de Rusia y vamos a encontrar muchas más disrupciones de los procesos electorales europeos. Entonces, antes de irnos a una pausa y agradecerte, te quería preguntar, mencionaste el tema del empleo, estamos hablando de Trump, y Trump llegó prometiendo recuperar empleos que se perdieron. Y que todos, salvo algunos de los que lo votaron, que siguen creyendo en él, sabemos que va a ser imposible, porque entre los cambios de la globalización, lo que hubo también fue la cuestión de la automatización, sí, la tecnología que terminó con puestos que no van a volver. Sí. ¿Cómo pensás que va a ser ese darse la cabeza contra la pared cuando no se cumpla con esto? Están volviendo las empresas, pero no están volviendo los empleos. Y las bases de Trump, digo, tenés dos lógicas. Una lógica más analítica, donde uno puede dar una explicación, y una lógica política. Políticamente se le puede echar la culpa a quien quieras. Claro. ¿Sí? Se puede encontrar un buen chivo expiatorio, para eso sirve gran parte de la política, y entonces se le puede echar la culpa a lo que fuera. Décadas, grietas, lo que fuera, sí, se puede inventar. Entonces, eso es una. Pero la verdad es que el desafío más grande, y ojalá el gobierno argentino lo ponga bien en claro en la reunión del G20, es cómo lidiar con una globalización que en esta encarnación, vía digitalización y robotización, pone un dilema muy fuerte a las fuerzas de trabajo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Nos estamos yendo a una nueva pausa. Estamos hasta las 2 de la tarde.